Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En primer lugar, me gustaría sentar una posición respecto del escándalo de presunta corrupción, y digo presunta porque obviamente tiene que ser comprobado por la justicia, y durante el proceso judicial se presume la inocencia, de las personas que estén imputadas en una causa judicial, ¿no? Esto recién comienza. Lo que está claro es que los audios de este funcionario de apellido italiano, Spagnolo, Españolo, no sé cómo se pronuncia, no sé italiano, y por lo menos hasta la fecha, 23 de agosto, no sé italiano, este, pero está claro que es bastante escandaloso, el contenido de dichos audios. Si el origen es lícito o ilícito, yo obviamente no lo sé. No sé si se filtraron esos audios, si son parte de una escucha, no lo sé. Lo que sí sé es lo que vemos muchas personas cuando lo vemos y buscamos en internet, o cuando pones un canal de noticias y hablan sobre este caso. Este, por supuesto que es bastante interesante el tratamiento periodístico que le dan este, los detractores del gobierno y los que están a favor del gobierno, ¿no? Porque es bastante singular, ¿no? Y bastante revelador, ¿no? También lo tendencioso que puede llegar a ser esto, de un lado y del otro, pero obviamente que lo que se sugiere en dichos audios es como una especie de sistema de coimas, una cosa así, que salpican a partes privadas, a partes de funcionarios públicos, quiero decir, particularmente a la hermana misma del presidente. Por supuesto que esto lo tiene que determinar la justicia, si acá quién es el culpable, quiénes son los culpables, etcétera, ¿no? Esto recién comienza y yo creo que durante todo proceso judicial, no es que yo creo, la legislación argentina sí lo dice, y los tratados internacionales adheridos a la Constitución Nacional Argentina, este, a través del artículo 75 y inciso 22, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que es un derecho humano sí, es un derecho humano, presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que se debe presumir la inocencia de los que sean imputados en esta causa durante el proceso judicial. Este, y como debería ser en todo proceso judicial, que se cumpla el debido proceso y que se respete el derecho humano a la presunción de inocencia durante todo proceso judicial. Este, Algo que no siempre se respeta, no solamente en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. De hecho, hasta hay organizaciones de derechos humanos que violan este derecho humano, ¿no? Que es el derecho a la presunción de inocencia. Pero bueno, mientras la justicia no tenga una condena firme, este, agotando todas las instancias posibles de apelación, este, mientras no haya una condena firme, en primera y segunda instancia, se debe presumir la inocencia de toda persona que sea imputada en esta causa, ya sea en esta causa o en una causa que vincule a dirigentes de la oposición. Yo me acuerdo que en su momento, cuando fueron los escándalos de corrupción durante el kirchnerismo, yo siempre reclamé por el debido proceso, digamos, ¿no? Y porque durante el proceso se presuma la inocencia de los imputados y de los procesados, ¿no? Y algunos se enojaban cuando yo decía esto, pero bueno, es lo que corresponde, ¿no? Es decir, ahora veo a muchos periodistas que en su momento, durante la corrupción eh, kirchnerista, durante las causas de corrupción kirchnerista, ya la simple imputación de una persona representaba de alguna manera como si esa persona fuese culpable, ¿no? Una imputación es una imputación, ¿no? Este, Obviamente, ¿no? La causa sigue y la justicia determinará si una persona es culpable, inocente o inocente, y no una mesa de periodistas oficialistas u opositores, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento, cuando era la corrupción kirchnerista, este, digamos, a muchos periodistas no le importaba el debido proceso.
ya con que fulano sea procesado, imputado, etcétera, ya con eso alcanzaba, ¿no? O ya con la denuncia mediática alcanzaba. Yo creo que soy un respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia, ya sea para funcionarios K, para funcionarios macristas, para funcionarios radicales, libertarios. Es decir, la ley es igual para todos, en ese sentido, aunque hay un audio, no, una entrevista de Charlie con Maradona donde justamente dicen, no, no somos todos iguales ante la ley en la práctica. Lamentablemente esto es así, no, no todos somos iguales ante la ley, pero debemos ser iguales ante la ley, ¿no? En la Argentina, lamentablemente, no todos son iguales ante la ley. No siempre pasa que todos seamos iguales ante la ley, aunque debería cumplirse eso, ¿no? Y para cumplir con las leyes, ¿no? Este, y es cierto esto que decían Maradona y Charly García, de que no somos todos iguales ante la ley. En la práctica es verdad eso, ¿no? En la práctica, lamentablemente, eso es verdad, ¿no? O como muchas verdades que duelen. Pero lo que corresponde es que todos seamos iguales ante la ley, porque eso es algo muy importante, digamos, ¿no? Entonces, yo reclamo por el debido proceso, porque se presuma la inocencia de todo imputado en esta causa, como en toda causa ante no solamente este gobierno, sino hacia el gobierno anterior o los gobiernos que vengan, ¿no? Es decir, eh, yo quiero que la ley se cumpla, y que no haya doctrinas Sirursum donde se abusan de las prisiones preventivas, y todo lo demás, porque yo veo que muchos periodistas que en su momento abusaban o romantizaban, mejor dicho, la doctrina Irursum, hoy son adalides del debido proceso, ¿no? Entonces, yo soy un adalid del debido proceso, porque me identifico con un nacionalismo republicano, ¿no? Cuando digo nacionalismo republicano me refiero a un nacionalismo sin Z, no a ese nacionalismo antisemita, este, eh, horroroso, antisemita, antisionista. Eh, yo soy un respetuoso tanto de israelíes como de palestinos, por eso brego por dos estados, digamos, ¿no? Y por paz en Medio Oriente. Eh, no, no, de alguna manera, eh, teniendo posturas extremistas. Para mí es un horror lo que hizo Hamas, que es una organización terrorista, y para mí es un horror lo que hace Netanyahu en la franja de Gaza, utilizando el hambre como herramienta de guerra, ¿no? Es un horror, ambas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, y digo republicano porque soy un respetuoso digamos, de la democracia, del debido proceso y que nuestra calidad democrática mejore, ¿no? Es decir, también creo que en el audio, o en los audios, mejor dicho, de Spagunuolo, o como se pronuncie este apellido, es eh, de alguna manera se señalaba como que eh, algún funcionario le pedía a este funcionario que acomodara a alguien. Bueno, yo creo que el gobierno de Milei hace agua por todos lados respecto de, de una mejor calidad institucional y democrática, ya que cambiamos los acomodos kirchneristas por los acomodos mileístas, ¿no? Entonces, si hay una práctica bien de casta, es el acomodo en el empleo público, ¿no? Yo no, no estoy en contra del Estado, eh, que tengamos Estado, digamos, pero sí creo que en este momento de la Argentina es importante el equilibrio fiscal, pero eso tiene sus límites. Por ejemplo, no podés este, negarle ayuda a discapacitados, ¿no? Primero porque no representa mucho gasto en el presupuesto, o en las arcas del Estado, y segundo por una cuestión humanitaria. Me parece que el equilibrio fiscal a veces tiene límites,
humanitarios, ¿no? Este, pero bueno, eh, por eso no me siento representado ni por el kirchnerismo que tenía una especie de romantización del déficit fiscal, ni tampoco me siento representado por el mileísmo que tiene a veces posturas bastante extremistas, ni tampoco me siento representado por el macrismo que, que- que de transparente tenía muy poco, ¿no? Porque yo he visto como el PRO acomodaba gente en el empleo público y después hablaba de meritocracia y tenían ñoquis y bueno, las mismas miserias de la política argentina o de gran parte de la política argentina, no toda. Y ni tampoco me siento representado por esa izquierda que tira piedras y ni por la izquierda trotskista, ni por la izquierda leninista, ni nada de eso, ¿no? Yo me siento representado por mí mismo, tan simple como eso, ¿no? Este, pero bueno, simplemente ojalá la justicia vaya a fondo, que dé garantías de ser independiente del poder político, porque muchas veces la justicia, a veces en Argentina, no siempre, pero a veces, siempre puede existir algún juez que sea, digamos, que durante el ejercicio del poder de un gobierno no acelere en las causas de corrupción contra ese gobierno, cuando ese gobierno se va del poder, termine de alguna manera acelerando con las causas de corrupción y todo lo demás. Este, También hay muchos rumores respecto de que muchas veces los servicios de inteligencia pueden llegar a condicionar el accionar de muchos jueces. Digo esto en función de mucha literatura argentina, o más que literatura, muchas notas periodísticas que informaban que han informado durante muchísimos años, presiones de servicios de inteligencia a sectores judiciales. Yo desconozco si esto es verdad o no, pero sí, obviamente uno se hace eco de esas versiones y uno desde su casa no puede comprobar si esas versiones son ciertas o no. Eh, pero bueno, simplemente son cosas que muchas veces se sugieren, y creo que la mejor forma de no ser, digamos, carpeteado por un servicio de inteligencia es portarse bien, y no cometer delitos, ¿no? Entonces, tan simple como eso, ¿no? Quizá a muchos les cuesta no cometer delitos, pero bueno, los que somos ciudadanos de bien, en ese sentido de querer esforzarnos y tratar de progresar de la manera más transparente posible, no tenemos ese problema de sufrir carpetas y todo lo demás que le puede pasar a muchos políticos, oficialistas, opositores, radicales, peronistas, que no me representan ninguno, ¿no? También tengo la teoría de que el peronismo se terminó cuando se murió Perón, ¿no? Lo que quedó es, el peronismo se terminó cuando murió Perón y después quedó el Partido Justicialista como estructura partidaria y muchas interpretaciones respecto de lo que fue el peronismo, las interpretaciones, no sé, de personas como Menem, las interpretaciones de personas como Cafiero, las interpretaciones de personas como Dualde, como Kirchner, como, bueno, Menem, no sé si ya lo nombré, bueno, para mí el peronismo se terminó cuando murió Perón, lo que quedó es el Partido Justicialista, ¿no? Y diversas interpretaciones de lo que fue Perón, ¿no? De esto ya he hablado en otros videos, de las luces y sombras de dicho proceso político, ¿no? Que algunos demonizan totalmente y otros romantizan totalmente este, como si dicho gobierno o dichos gobiernos peronistas, que fueron tres, ¿no? Dichas presidencias, cuando digo peronistas me refiero a Juan Domingo Perón, este, como si hubiese sido todo bueno, ¿no? Algunos creen que todo eso que esas tres presidencias fueron todo bueno y otras personas creen que todo eso fue todo malo, ¿no? Entonces, me parece que todo proceso político tiene luces y sombras, excepto personas como Videla, la dictadura militar argentina, qué sé yo, pocas experiencias históricas han sido todo malo, ¿no?
Videla, Hitler, bueno, hay un montón de ejemplos, o, sí, de ejemplos a lo largo de la historia, no solamente argentina, sino mundial, donde no puede destacar nada positivo de de una magistratura, digamos, ¿no? Pero generalmente los gobiernos tienen luces y sombras, salvo excepciones, ¿no? Entonces, pero bueno, simplemente eso, ojalá la justicia vaya a fondo y si cae la hermana del presidente, que caiga la hermana del presidente, y si cae un funcionario de menor rango, que caiga un funcionario de menor rango, pero que caiga quien caiga, como es el título del programa, o como era el título de aquel programa de Mario Pergolini, que era muy interesante, muy divertido. Yo me acuerdo que me he criado viendo Caiga que caiga. Este, este, era excelente, caiga que caiga. Pero bueno, simplemente eso. Así como uno deseaba que en el caso de los bolsos de López se vaya a fondo, o en el caso de los Panama Papers que involucraban a Macri se vaya a fondo, que no sé si tuvo una causa judicial el Panama Papers o no, o simplemente fue la investigación. No soy un especialista en temas judiciales, como verán, eh, pero yo siempre quiero que se vaya a fondo con todo tipo de corrupción, ya sea macrista, radical, socialista, libertaria, kirchnerista, peronista, independiente, de mi gobierno. O sea, digo, de mi gobierno, digo, no, obviamente no soy intendente, gobernador ni presidente, ni lo fui, pero digo, de todo gobierno actual o por venir, digo, por eso dije, joda, mío, ¿no? Mío o de cualquier ciudadano que quiera la oportunidad de ejercer cargos de responsabilidad institucional. Pero bueno, simplemente eso. Como puntos a destacar es eso, que se avance a fondo dentro del debido proceso, sin violar garantías constitucionales, eh, sin violar el debido proceso, sin violar el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, no es que ya sale un audio y fulano es corrupto. No, 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 hay que respetar el debido proceso este, y al imputado o a los imputados darle la oportunidad de poder defenderse y como corresponde, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Yo respecto de la transparencia del gobierno de Milei tenía eh, muy pocas esperanzas. De hecho, nunca tuve esperanzas respecto de la transparencia del gobierno de Milei, porque creo que la lucha contra la casta y todo ese tipo de cosas eran más bien eh, cuestiones más retóricas, ¿no? Pero de poco sentido real, digamos, ¿no? Hay acomodos mileístas, antes había acomodos K y hoy hay acomodos, y antes macristas, acomodos K, acomodos radicales, y hoy tenemos acomodos mileístas. Entonces, el Estado, lo público es de todos, no es el privilegio de unos pocos o de una casta. Yo creo que el sistema de empleo público en Argentina tiene que tener, de alguna manera, ser por concursos, como lo es Uruguay con el Uruguay concursa que puso el gobierno del Frente Amplio, y creo que fue el gobierno de Tabaré Vázquez que puso el Uruguay concursa. Entonces el empleo público se concursa e ingresan los mejores. No es que ingresa fulano, sultano, mengano, tu amigo, tu amiga, tu amante, tu esposa, tu hijo, te morís y después te morís y después tu puesto lo hereda tu hijo, como pasa en provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, me parece que el sistema de empleo público merece tener concursos, tanto a nivel provincial como municipal, como nacionalmente, ¿no? Para que ingresen los mejores, los que saquen mejor puntaje en un concurso, y, y los funcionarios o los empleados públicos más eficientes. O sea, de esa manera se contrata solo lo que se necesita y se mejora el servicio público. Y la persona paga más contenta sus impuestos, porque no es lo mismo pagar impuestos cuando
por supuesto que lo tenés que pagar igual, pero no es lo mismo pagar impuestos cuando el sistema de empleo público está todo concursado, que pagar impuestos cuando vos ves que en el Estado está lleno de acomodos, en muchos casos ñoquis, o como le pasó a un ex amigo que le falleció el padre y él ingresó en el puesto del padre, o sea, heredó el puesto de trabajo del padre en provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que tiene más que ver con prácticas monárquicas que con prácticas democráticas. Por supuesto que este muchacho no era un mal pibe, era un pibe de trabajador, es muy trabajador. Él no tiene la culpa de que el sistema sea así, ni los empleados públicos tienen la culpa de que el sistema sea así, sino los legisladores tienen la culpa por no haber creado leyes que puedan mejorar el empleo público y hacerlo más transparente en ese sentido. Eh, entonces, por supuesto que el que va a trabajar, yo me saco el sombrero, el que va a trabajar y lo hace bien, yo me saco el sombrero, pero creo que, y los que ya están adentro, pero de acá hacia adelante debería el empleo público eh, municipal, provincial y nacional hacer todo por concursos, ¿no? Este, si no, es más, yo creo que las relaciones políticas serían más transparentes, porque muchas veces muchos chicos se acercan a la militancia política de diversos partidos, sobre todo el partido que está por ganar, eh, una presidencia, un municipio, lo que sea, muchas veces se acercan los arribistas, son esas personas que le lamen las botas al político de turno y militando con ellos y todo lo demás, y cuando ganan la elección se acomodan como si fuese un premio por haber apoyado la campaña electoral, ¿no? Se acomodan en el empleo público. Entonces, yo creo que si fuese todo por concurso el empleo público, las relaciones políticas serían más auténticas, es decir, las personas, por supuesto que también hay personas que se meten a militar en una causa porque creen en determinadas ideas, pero también hay muchas personas que se acercan a la militancia para acomodarse en el empleo público. Lamentablemente esto es así, esto sucede. Entonces, si fuese todo por concursos, los que se acercan a tu espacio político se van a acercar eh, más por un sentido auténtico de estar en un espacio político que por una cuestión arribista, ¿se entiende? Entonces yo creo que eso mejoraría las relaciones personales, las haría un poquito más auténticas y sería mejor para la eficiencia aunque algunos creen que el Estado no tiene que ser eficiente, yo creo que sí. Este, a mí no me molesta pagar impuestos, lo que me molesta es eh, que el Estado muchas veces en sus servicios sea ineficiente. Si vemos a los países nórdicos, Noruega, se paga muchísimo de impuestos, pero los servicios públicos son de calidad. Entonces, y el Estado es mucho más transparente. Entonces, el tipo que paga los impuestos lo paga chocho. Debe haber alguno que se queja, obviamente, no, pero lo que quiero decir es, no es lo mismo pagar una alta tasa impositiva, ni estoy proponiendo más impuestos, aclaro, muy bien todo lo contrario, pero digo, no es lo mismo pagar impuestos altos cuando el Estado es más eficiente y más transparente que pagar impuestos más altos cuando el intendente de turno le da obras a un barra brava de Estudiantes de La Plata, como es el caso de ALAC, ¿no? Que le da, que hace obras para devolver un favor político al jefe de la UOCRA, que es el barra brava de Estudiantes de La Plata, ¿no? Quizá estaría bueno recordarlo eso, ¿no? Pero bueno, no tengo nada en contra de los sindicatos, ni siquiera de las barras. Lo que estoy en contra es de la violencia de las barras, y lo que estoy en contra es eh, de que, bueno, muchas veces algunas elecciones sindicales estén amañadas. Yo creo que deberían ser todas vigiladas por la Justicia Nacional Electoral, y, digamos, si quienes coordinen el operativo de seguridad sean gendarmería y todo lo demás, y vamos a ver si se hacen los malos ahí, ¿no? Porque muchas veces muchas elecciones sindicales están amañadas
siempre gana el candidato que tiene más votos, sino el que tiene más fuerza o poder de extorsión. Y lo digo sin ser gorila, yo no soy gorila, claro, no soy antiperonista. Sí antikirchnerista, pero no antiperonista. Y, así que bueno, simplemente eso. Y, y- Ojo, algunas cosas de Kirchner fueron interesantes, por ejemplo, el superávit fiscal y el superávit comercial. Pero más que anti-K, soy anticristinista, ¿no? Porque ya tiene una visión bastante errada de un montón de concepciones económicas. Pero lo que a mí no me gustó de Kirchner era la política internacional, su relación con Cuba, su relación con Venezuela, sus causas de corrupción. Después en términos de, digamos, de querer tener un superávit fiscal y superávit comercial, eso sí me pareció interesante, pero obviamente que para Kirchner la inflación no era un problema, la fue descuidando constantemente, su esposa ni hablar, y bueno, después llegamos a números de inflación bastante alarmantes que impidieron que la Argentina, eh, eh, que digamos que hicieron que la Argentina dejara de crecer en términos reales, ¿no? Porque cuando la tasa de inflación supera la tasa de crecimiento, dejaste de crecer en términos reales, ¿no? Siempre digo el mismo ejemplo, si vos creces al 5% anual tu economía y tu inflación es del 5% anual, bueno, 5 menos 5 es cero, no creciste en términos reales, creciste solamente, habrás crecido en términos nominales, pero no en términos reales. Eh, pero bueno, digamos, y con el agregado de que inflación de un dígito baja, más cerca de uno que de 9 tuviste 2003, diciembre de 2003, 3% anual, después diciembre de 2004, este, 6% interanual, y ya para 2005 tuviste un salto de dos dígitos, ya la empezaste a chocar ahí. Después tuviste inflación de un dígito en 2006, 2007, pero era alta, de un dígito y alta. Eh, Después del gobierno de Cristina, la inflación llegó nuevamente a los dos dígitos. Después Cristina terminó una inflación del 25% anual, un desastre. Después Macri al 54% y después Alberto Fernández al 211% interanual. Eh, no sé, quizá no lo recuerdan algunos, pero lo normal es tener una inflación interanual de un dígito y baja, más cerca de 1% que de 9%. ¿No? En Estados Unidos, cuando la inflación se acerca a los dos dígitos, suben la tasa de interés, retiran los estímulos al consumo y bueno, adoptan un enfoque restrictivo. Bueno, Cristina, en lugar de adoptar un enfoque restrictivo y hacer un ajuste para evitar que la inflación se vaya de mambo, bueno, y siguió con su política expansiva que derivó en un desastre, porque la inflación se fue comiendo la competitividad del tipo de cambio, el tipo de cambio se atrasó, los exportadores dejaron de exportar, porque todo lo que podían exportar por ese tipo de cambio atrasado, cambió el precio de los commodities, eh, se redujo la oferta de dólares, entonces, como eran más los dólares que te pedían que los dólares que ingresaban, bueno, pusiste un cepo, ¿no? En lugar de crear incentivos a la exportación para aumentar la oferta de dólares, bueno, hiciste un cepo. Entonces terminaste con una economía encepada, terminaste con una economía con atraso cambiario, terminaste con una economía con déficit fiscal, rompiste todas las variables económicas que tenías antes, ¿no? Insisto, lo normal es tener una inflación de un dígito anual, del 1% anual, 2% anual, 3% anual, 4% anual, no tener una inflación del 25% anual como dejó Cristina, o tener una inflación del 54% anual como dejó Macri, o tener una inflación del 211% anual como dejó, o interanual quiero decir, como dejó Alberto Fernández. Entonces, si minimizás el problema de la inflación, bueno, vas a tener un problema importante, ¿no? Y como sabemos, si estás en una depresión económica, lo que necesitas es adoptar un enfoque más expansivo, es decir, un enfoque más heterodoxo, en términos generales, lo digo, ¿no? Porque siempre hay excepciones y muchos programas tienen patas ortodoxas y heterodoxas.
etcétera. Pero digo, que si estás en 1929 en Estados Unidos y tenés que poner plata en el bolsillo de la gente, estimular el consumo y bajar la tasa de interés, es un enfoque más expansivo, más heterodoxo. Y si tu economía está sobrecalentada y la inflación comienza a ser una amenaza, y bueno, vos tenés que subir la tasa de interés y retirar los estímulos al consumo, hacer el ajuste. Entonces, la economía no es un ajuste permanente como cree Milley, ni tampoco es una expansión permanente como cree Cristina Kirchner, porque si no eso sería negar los ciclos económicos. Eh, pero bueno, y no hace falta ser economista para decir estas cosas, hace falta eh, ser autodidacta, porque yo sé esto antes de estudiar macroeconomía en la facultad, ¿se entiende? Pero bueno, qué sé yo, en términos muy generales lo digo, ¿no? Pero bueno, si la inflación de Cristina fue el 211, perdón, de 2011 fue 2011, 2012, 2012 fue de dos dígitos, bueno, evidentemente tenías que subir la tasa de interés y dejar de estimular el consumo, es decir, adoptar una política más restrictiva. Incluso hasta Dilma Rousseff hizo un ajuste apoyado por Lula para equilibrar la macro. Incluso hasta Perón en el 52 hizo un ajuste que pasó la inflación del, del 38% interanual en 1952 al 4% interanual en 1952, 53 quiero decir. En el 52 era el 38 interanual y en el 53, ya después del ajuste, pasó al 4% anual. Y luego en 1954 al 3,8% interanual. Entonces, incluso hasta Perón tuvo que hacer el ajuste, ¿no? Después de sus errores en la política expansiva que tuvo en su primer gobierno, porque él hereda una inflación del 17% interanual, lo cual lo obligaba a adoptar un enfoque más restrictivo y adoptó un enfoque expansivo, con subas y bajas de la inflación, pero un enfoque expansivo al fin, que lo derivó en una inflación del 38% interanual en 1952, es decir, una inflación completamente normal. ¿No? Si lo normal es tener una inflación baja de un dígito, bueno, Argentina no tiene esa inflación normal ni desde el segundo gobierno de Cristina, ni del gobierno de Macri, ni del gobierno de Alberto Fernández, y actualmente no, porque lo que deberíamos tener en un año, lo tenemos en un mes actualmente con Milei. Entonces, si bien la inflación bajó en relación al gobierno de Alberto Fernández, todavía sigue siendo alta. Pero bueno, y con atraso cambiario, porque si la Argentina está cara en dólares, y eso lo vemos cada vez, eso lo ven muchos argentinos cada vez que viajan afuera, ven que muchos países están más baratos que la Argentina, bueno, eso es un síntoma de un atraso cambiario, eso está claro, ¿no? No estoy pidiendo la devaluación, claro, pero simplemente digo, porque si tenés los precios, algunos precios de Francia, pero el salario mínimo en Francia es de 1.000 euros y el salario mínimo en Argentina de 300, 400 euros, una cosa así, este, menos, ¿no? De 300, 400 dólares aproximadamente el salario mínimo en Argentina, creo que 370 dólares, una cosa así, lo tengo que chequear esto, no lo recuerdo bien, pero a grosso modo lo digo, ¿no? Este, bueno, tenés salarios de Latinoamérica con precios europeos. Entonces, hay algo que no cierra, ¿no? Pero bueno, nada más. Simplemente eso y me desvié, como siempre. Pero ojalá se vaya a fondo con este escándalo del señor de apellido italiano. Pero bueno, listo. Chau, chau.